Muy buenas tardes, mi nombre es Bernardo Antonio Ramírez Mercado, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México en la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. La unidad es la 2, Geometría Euclidiana y Geometría Analítica, y la actividad es la 13, Demostración de la ley de los senos y la ley de los cosenos. Comenzamos. Introducción. Triángulos oblicuángulos. Se llaman así a los triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados, es decir, a los triángulos acutángulos, todos los ángulos internos agudos como en este triángulo, y a los triángulos obtusángulos, un ángulo interno obtuso. Al igual que a los triángulos rectángulos, podemos calcular los elementos de un triángulo oblicuángulo conociendo solo 3 datos. La excepción es conocer los 3 ángulos internos. Para ello utilizamos 2 teoremas, el teorema del seno, con sus fórmulas, y el teorema del coseno, que vamos a ver a detalle más adelante. En todo triángulo se cumple que las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, y a ellos se opone cada uno de sus lados, A, B y C. Y la relación que existe entre el lado A y el ángulo A, entre el seno del ángulo A, es el mismo que existe entre B y el ángulo B, y es igual a la relación que existe entre C entre el ángulo C. En el teorema de los senos se aplica cuando los datos que se conocen son 2 ángulos y cualquier lado. Se encuentra la medida del tercer ángulo aplicando el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es A más B más C igual a 180, y los lados que faltan aplicando la ley de los senos. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Demostración del teorema del seno. Consideremos el triángulo ABC de la figura. Si trazamos la altura H correspondiente al vértice C sobre el lado C, tenemos dos triángulos rectángulos. Esta es la altura. La relación que existe en el triángulo rojo y en el triángulo verde. El triángulo rojo es el seno de A es cateto opuesto sobre la hipotenusa H entre B, despejando queda H es igual a B por el seno de A. Para el triángulo del lado derecha se cumple que el seno de B, vamos a trabajar el seno de B, es cateto opuesto sobre la hipotenusa H entre A despejando H queda A seno de B. Entonces las dos alturas son iguales, entonces estos términos son iguales. Entonces B seno de A es igual a A por seno de B, despejando. Este está multiplicando, pasa dividiendo, este está multiplicando, pasa dividiendo, nos queda finalmente A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B. Esa es la primera parte. Ahora vamos a trabajar en este ángulo C. Observamos que es un ángulo obtuso, o sea que viene más de 90 grados. A la hora de trazar nuestra altura, va a quedar por fuera, entonces vamos a tener que proyectar el lado A. Aquí proyectamos el lado A, al trazar la perpendicular, se crea nuestro ángulo de 90 grados y también se crea otro triángulo que es el triángulo ACDA. Y se crea también este ángulo verde que tenemos aquí, que es con el que vamos a trabajar. El cateto opuesto a este ángulo es H1 y la hipotenusa siempre es el que se opone al ángulo recto, que en este caso es B. Ahora vamos a trabajar con este ángulo. A este ángulo, ¿cuánto mide? Bueno, vamos a ver cuánto mide. Este ángulo y este ángulo juntos suman 180 grados porque son ángulos suplementarios. Este más este son 180. Entonces este ángulo verde vale 180 menos C. Entonces vamos a llamarlo 180 menos C. Ahora, para el triángulo de la izquierda se cumple. Vamos a trabajar sobre este triángulo verde. El seno de 180 menos C es igual a cateto opuesto, que es H1 sobre hipotenusa, que es B. H1 es igual a seno de 180 menos C es igual a H1 sobre B. H1 es igual a B por el seno de 180 menos C. Ahora vamos a ver el triángulo de la derecha. Se cumple lo siguiente. Nuestro triángulo original era A, B y C, pero vamos a agregarle el triangulito que se creó de este lado. Entonces vamos a trabajar sobre todo el triángulo rojo. Y ahora tenemos el triángulo A, B, D, A. A, B, D, A. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque tenemos que tomar como referencia un ángulo recto, porque las funciones trigonométricas trabajan sobre ángulos rectángulos. Entonces, para poder utilizarlo, vamos a trabajar sobre el ángulo B. El ángulo B es igual al cateto opuesto, que en este caso es H1, y la hipotenusa siempre es el lado que se pone el ángulo recto, o sea que C. H1 entre C, despejamos H1 es C por el seno de B. Entonces, las alturas son iguales. El segundo término los igualamos y nos queda B por el seno de 180 menos C es igual a C por el seno de B, que es esta de acá y esta de acá. Entonces, en donde el seno de 180 menos C es igual a C. Entonces,
Nos queda finalmente que B por el seno de C es igual a C por el seno de B. Vamos a demostrar por qué el seno de 180 menos C es igual al seno de C. El seno de 180 menos C es igual al seno de C. El seno de la diferencia de dos ángulos, esto es una identidad trigonométrica y dice que el seno de la diferencia de dos ángulos es igual al seno de A por el coseno de B menos el seno de B por el coseno de A. A vale 180 y B vale C. Sustituyendo valores, entonces tenemos que el seno de 180 por el coseno de C menos el seno de C por el coseno de 180. Y aquí encontramos que el seno de 180 es 0. ¿Por qué? Aquí tenemos un plano cartesiano con el eje X, el eje Y. Entonces trazamos un radio con valor A1 y le vamos a llamar hipotenusa. Aquí va a crecer un ángulo con respecto al eje de las abscisas. Por definición, la proyección de la hipotenusa sobre el eje de las ordenadas es el seno y la proyección de la hipotenusa sobre el eje de las abscisas es el coseno. Bueno, entonces aquí simbolizamos al seno con rojo, por definición. Entonces, inicialmente, cuando tenemos 0 grados, el seno vale 0 porque la proyección de la hipotenusa en el lado de las ordenadas no existe, entonces por eso el seno de 0 es 0. Conforme empieza a crecer el ángulo, este ángulo, el seno empieza a crecer el seno, el ángulo sigue creciendo, el seno sigue creciendo, y cuando llegamos a 90 grados, la proyección de la hipotenusa en el eje de las ordenadas es el mismo, o sea que el seno vale 1. Si seguimos incrementando el ángulo, el seno ahora va disminuyendo. Sigue siendo positivo, pero va disminuyendo hasta que llegamos a 180 grados y el seno vale 0 porque no existe. Entonces el seno de 180 vale 0, multiplicado por el valor que tenga coseno de 0 se elimina, esta sección se elimina, nada más nos quedaría menos seno de C por el coseno de 180, pero el coseno de 180 vale menos 1. Vamos a ver por qué. Aquí volvemos a tener nuestro plano cartesiano, tenemos un radio 1 de valor 1 que le vamos a llamar hipotenusa. Por definición sabemos que el coseno es la proyección de la hipotenusa sobre el eje de las abscisas o sobre el eje X. Cuando el ángulo vale 0 grados, el coseno vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque la proyección de la hipotenusa sobre el eje de las abscisas es el mismo, entonces el coseno vale 1. Conforme empieza a crecer el ángulo, el coseno va disminuyendo conforme incrementa el ángulo, aquí ya va disminuyendo. Si sigue creciendo el ángulo, el coseno se va haciendo cada vez más chico hasta que llegamos a los 90 grados y el coseno vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque la proyección de la hipotenusa sobre el eje de las abscisas no existe, por eso el coseno vale 0. Bueno, el ángulo va a seguir creciendo. Ahora el coseno va creciendo, pero va creciendo negativamente. Aquí vale, para 101.8 grados, vale un poquito más de 0.02. Para el ángulo de 113 vale menos 0.4. Y así mientras el ángulo va creciendo, el coseno va creciendo, pero va creciendo negativamente. Y hasta que llegamos a los 180 grados, el coseno vale menos 1. Entonces el coseno de 180 vale menos 1. Entonces nos queda menos seno de C por menos 1. Menos por menos nos da más, entonces el seno de 180 menos C vale seno de C. Entonces ya podemos poner que B por seno de C es igual a C por el seno de B. Aquí está multiplicando, pasa dividiendo, igual el seno de B está multiplicando, pasa dividiendo, finalmente nos queda B entre seno de B es igual a C entre el seno de C. Recapitulando, en la primera parte tenemos A entre el seno de A, que era igual al lado B entre el seno de B, y en la segunda parte demostramos que B entre el seno de B es igual a C entre el seno de C. Propiedad transitiva
Quiere decir que si el 1 es igual al 2 y el 2 es igual al 3, el 1 es igual al 3. Por como conclusión tenemos que el lado A entre el seno de A es igual al lado B entre el seno de B, que es igual a C entre el seno de C, y queda demostrado el teorema del seno. Ahora vamos a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno, vamos a escoger primero un ángulo. Vamos a escoger el ángulo A y el lado que se pone al ángulo A es el lado A. El cuadrado del lado opuesto de un ángulo, el cuadrado del ángulo, que en este caso sería A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, a la suma del cuadrado de b cuadrada más c cuadrada, menos el doble producto de ellos, menos 2bc, por el coseno comprendido por el coseno del ángulo que está comprendido entre ellos, b y c. Las otras dos fórmulas se sacan de la misma manera, pero con diferente referencia. El teorema del coseno se aplica cuando los datos que se conocen son dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados. Vamos a demostrar el teorema del coseno. Consideremos el triángulo ABC de la figura. Tenemos esta figura, este es el lado A, el lado B, el lado C. Este lado es el lado C. La base de este triángulo rojo le vamos a llamar X. Y como todo el lado sabemos que vale C, entonces la sección de la base de este triángulo azul es C menos X, porque es C menos X. Entonces encontramos varias relaciones trigonométricas que nos van a ayudar a nuestra demostración. En el triángulo de la izquierda tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. B cuadrada es igual a X cuadrada más H al cuadrado. Y también tenemos que el coseno de este ángulo A es igual a cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, entre B. Despejamos X, nos queda B por el coseno de A. Y en el triángulo de la derecha tenemos también el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es A cuadrada es igual al cuadrado de los catetos, que es H cuadrada más C menos X al cuadrado. Entonces estas tres formulitas las vamos a guardar, las vamos a tener aquí abajo y las vamos a utilizar en nuestra demostración. Tomamos la ecuación número 1, que es b cuadrada es igual a x cuadrada más h cuadrada. Entonces de 2, aquí tenemos el valor de h cuadrada y la sustituimos en la primera fórmula. Nos queda a cuadrada menos c menos x al cuadrado. Desarrollamos primeramente este binomio y nos queda como el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eliminamos este paréntesis y es antecedido por un signo negativo, entonces le va a cambiar el signo a todos los que están adentro del paréntesis. Entonces queda x cuadrada más a cuadrada menos c cuadrada, 2xc menos x al cuadrado. Quitamos este paréntesis, pero no pasa nada porque lo antecede un signo positivo, no le pasa nada a los signos. Finalmente tenemos aquí esta fórmula, vemos que hay una x cuadrada y tenemos una menos x cuadrada, fácilmente los eliminamos. Y nos queda b cuadrada es igual a cuadrada menos c cuadrada más 2xc. Por propiedad simétrica, nada más este término lo pasamos para acá, este para acá, le damos la vuelta, propiedad simétrica, porque vamos a despejar a cuadrada, que nos sea más sencillo. Es igual a b cuadrada, está restando, pasa sumando, pasa restando. Entonces nos queda a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2xc. Ahora esta x la vamos a sustituir por nuestra fórmula número 3, que es b por coseno de a. Entonces nos queda finalmente a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a. Como dato adicional, un caso especial del teorema del coseno es el teorema de Pitágoras, ya que si estamos trabajando sobre este ángulo de 90, si estamos trabajando sobre este lado A, el lado que se opone es este, entonces tendría el coseno de A, el coseno de este ángulo, el coseno de 90 es 0, y se multiplica por esto, pues se va a eliminar, y nada más queda a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, y es conocido como el teorema de Pitágoras. Finalmente, para encontrar los lados del triángulo, si tenemos lado, lado, ángulo, utilizamos estas fórmulas. Queremos encontrar un lado y tenemos dos lados y el ángulo que he comprendido entre ellos. O si queremos calcular los ángulos, pero tenemos los tres lados, utilizamos estas fórmulas. ¿De dónde salen esas fórmulas? Simplemente de despejar aquí A. Despejamos primero el coseno, esto pasa sumando, pasa restando, solo se despeja el coseno de A para que nos dé estas fórmulas. Muchas gracias, mis referencias.